Historia 1. El niño del bosque. Esta historia me la contó Esteban Sánchez de Bogotá, Colombia. Los hechos ocurrieron en el pueblo de La Esmeralda, Muso, Boyacá, un lugar pequeño rodeado de montañas y bosques densos donde las sombras parecen tener vida propia. Era 13 de noviembre de 2017. El abuelo de Esteban, un hombre trabajador de toda la vida, decidió ir al bosque a cortar leña para un asado familiar que habían planeado para esa noche. Esteban tenía 14 años y le pidió a su abuelo que lo dejara acompañarlo. El abuelo aceptó y eso lo emocionó muchísimo. Hacía tiempo que no pasaba tiempo a solas con él, que no tenían una conversación profunda de esas que te marcan. Comenzaron aquel pequeño trayecto adentrándose en la zona donde al abuelo le gustaba recolectar madera, a unos kilómetros de la casa. Mientras caminaban, el abuelo le preguntaba cómo le iba en la escuela, cómo estaba, y Esteban disfrutaba cada segundo de esa conversación que tanto había extrañado. Llevaban unos 15 minutos caminando cuando se encontraron un árbol caído en medio del camino. A veces pasaba, los árboles se vencían con el viento o las tormentas, así que no les llamó particularmente la atención. Lo esquivaron y continuaron con su rumbo. Llegaron finalmente al lugar donde el abuelo recolectaba su leña. Esa madera era mucho mejor que la que estaba cerca de casa. Valía la pena hacer el viaje. Recogieron lo que pudieron, llenaron sus brazos e iniciaron el regreso tranquilos por el mismo camino que habían llegado. Pero cuando llegaron a donde habían visto aquel árbol caído, se detuvieron en seco. El árbol ya no estaba ahí, o más bien, ahí estaba, pero completamente reducido a cenizas, consumido por completo, como si hubiera ardido durante horas. Esteban miró a su abuelo buscando una explicación lógica, pero el rostro del abuelo estaba pálido, más pálido de lo que Esteban lo había visto jamás. Sus manos temblaban ligeramente y apenas ni podía hablar. «Abuelo, ¿qué pasa?». El abuelo no respondió, solo le dijo con voz temblorosa que había que apurarse. Se salió del camino para no pasar por las cenizas y comenzó a andar entre los árboles. A Esteban no le pareció la mejor de las ideas. Ir por el bosque sin camino definido los haría tardar mucho más, pero decidió confiar en él. Algo en la expresión de su abuelo le dijo que esto era serio. De pronto, el abuelo se detuvo, le hizo una señal a Esteban para que guardara silencio. Luego, le preguntó algo que heló su sangre. «¿Escuchaste eso?». «¿Qué, abuelo?». Una risa de mujer». El abuelo apretó fuerte el machete que llevaba para cortar la leña. Le dijo a Esteban que se pusiera detrás de él. Esteban no entendía qué estaba pasando. Nunca había visto a su abuelo tan nervioso, tan asustado. Pensó que tal vez eran ideas del abuelo, la imaginación de una persona mayor, el miedo jugando trucos. Pero entonces él también lo escuchó. Una risa suave, femenina, pero con algo extraño en ella, algo que no sonaba del todo humano. Luego escucharon un sonido entre las ramas de los árboles, directamente sobre ellos. Algo se movía ahí arriba, saltando de rama en rama con una agilidad imposible. Esteban alcanzó a ver una silueta, algo que parecía ser una mujer delgada moviéndose entre las copas de los árboles, como si no tuviera peso. La voz del abuelo de pronto cambió, ocultó el nerviosismo por completo y gritó con firmeza: «Muéstrate, quien sea que andes ahí, tienes que mostrarte». El ruido entre las ramas se detuvo. Todo quedó en silencio absoluto. Un silencio pesado, opresivo. «Ahí está, mira», dijo el abuelo, clavando su mirada en un punto específico entre las ramas oscuras. Esteban intentó ver, enfocó su mirada, intentó acostumbrar sus ojos a la penumbra del bosque, definir lo que su abuelo estaba viendo, y entonces sí la vio. Aquello parecía ser una mujer, tenía forma de mujer, pero la cabeza era la de un chivo, cuernos retorcidos,
hocico alargado, ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. A Esteban se le fue el aire, cayó de espaldas, no podía respirar. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Escuchó como algo se lanzaba desde las ramas hacia ellos. Cerró los ojos instintivamente mientras escuchaba a su abuelo quejarse del esfuerzo, tirando machetazos al aire, gruñendo, peleando contra algo que Esteban no podía ver con claridad. Abrió los ojos unos segundos después. Vio a su abuelo siguiendo una silueta hacia la oscuridad del bosque, soltando golpes con una rama gruesa que habían traído para la fogata. A su lado estaba el machete del abuelo, partido en dos. Segundos después, el abuelo regresó corriendo, jadeando. ¿Estás bien? Sí, logró decir Esteban. Se me escapó, pero le di un buen machetazo en el brazo para que aprenda, la condenada. Ayudó a Esteban a levantarse. Agarraron la leña que pudieron y corrieron hacia la casa sin mirar atrás. Cuando llegaron, el abuelo no dijo nada, no le contó nada a nadie, soltó la leña y se sentó a disfrutar de aquella celebración familiar, pero sin dejar de ver hacia el bosque, con los ojos fijos en la línea de árboles, como si esperara que algo saliera de ahí en cualquier momento. Esteban no pudo disfrutar de la fiesta, no pudo comer. Solo pensaba en lo que había visto, en esa cosa con cabeza de chivo y cuerpo de mujer, en cómo se movía entre los árboles, en su risa escalofriante. Al otro día, en la tarde, el abuelo bajó al pueblo a uno de los lugares donde le gustaba jugar billar. Cuando estaba por llegar, notó algo extraño. Varias personas rodeaban a una mujer sentada en el parque. Parecían muy interesados, como si le hubiera pasado algo grave. El abuelo se acercó para ver qué ocurría. Reconoció a la mujer. Era alguien del pueblo, pero había algo nuevo en ella. Le faltaba el brazo. El brazo derecho, cortado limpiamente desde la dorsal del hombro. La herida parecía estar ya cicatrizada, como si hubiera sanado hace tiempo. Pero eso era imposible. El abuelo había estado en el pueblo apenas unos días antes, y esa mujer tenía ambos brazos. Lo que más le llamó la atención fue la ubicación exacta de la herida. Era exactamente en la misma zona donde él había golpeado a la criatura del bosque con su machete. El mismo brazo, el mismo lugar. El abuelo intentó ignorarlo y siguió a jugar billar, pero la inquietud no lo dejaba en paz. Luego lo alcanzó un niño pequeño que él no conocía. Señor, tengo un mensaje para usted. ¿De quién? El niño no respondió. Solo le dijo el mensaje con voz monótona, como si estuviera recitando algo que le habían enseñado. Le mandan decir que lo va a pagar, que lo va a pagar muy caro. El niño se dio la vuelta y se fue corriendo antes de que el abuelo pudiera preguntarle más. Esa noche, el abuelo llegó a casa como de costumbre cuando iba al billar, algo borracho, intentando olvidar. Pero Esteban notó que su mirada había cambiado, que algo lo había asustado profundamente, y ese no sería el último encuentro que el abuelo tendría con aquella criatura del bosque. Pero esa historia la contaré otro día. Historia 2. La herencia maldita. Esta historia es diferente, es más personal, más triste, porque no todas las historias de terror son sobre monstruos o fantasmas. A veces el verdadero terror es lo que perdemos, lo que la muerte nos arrebata cuando menos lo esperamos. Me la contó una chica de 15 años. No voy a decir su nombre porque ella me lo pidió, pero su historia merece ser contada. Desde que nació, ella estuvo en contacto con lo paranormal. Todos en su familia materna, desde generaciones atrás, han tenido ese don o esa maldición, dependiendo de cómo lo veas. Su abuela se dedica a la brujería, lee las cartas, habla con guías espirituales, sana a la gente del pueblo con hierbas y rituales antiguos. Su abuela le dice que es un don que lleva en la sangre, que nació con él y que no puede escapar de él aunque quisiera. Cuando su mamá estaba embarazada de ella, la abuela le leyó las cartas. Sus guías espirituales le dijeron
de miedo, que la niña que iba a nacer sería un ser de luz, alguien especial, alguien con un propósito. Unos días antes de que ella naciera, la abuela escuchó voces en los pasillos de su casa. Parecía que había gente celebrando, riendo, hablando en voz alta. Pero cuando salió a ver qué pasaba, no había nadie. La casa estaba vacía. El ruido se había detenido en seco. Cuando la niña tenía apenas 3 meses de nacida, su madre empezó a ver cosas. Veía a una mujer sentada a los pies de la cuna de la bebé. La mujer solo se dedicaba a mirarla, a observarla en silencio. Nunca hablaba, nunca se acercaba, solo estaba ahí, noche tras noche. La abuela, preocupada, le leyó las cartas a su hija para entender qué estaba pasando. Las cartas revelaron que esa mujer era un espíritu protector que había venido a cuidar de la niña, a protegerla de algo que aún no se había revelado. Años más tarde, cuando la niña ya tenía 6 años, ella misma comenzó a ver a la mujer. Era una mujer de cabello castaño recogido en un moño bajo. Siempre llevaba un camisón color crema que parecía de otra época. La niña la veía durante las noches, parada en la esquina de su habitación, observándola dormir. Al principio le dio miedo, pero con el tiempo se acostumbró. La mujer nunca le hacía daño, solo estaba ahí, como un ángel guardián silencioso. Una noche, la niña se armó de valor y le contó a su abuela lo que estaba viendo. Le describió el físico de la mujer con detalle, el moño, el camisón, su rostro sereno. La abuela escuchó atentamente. Luego fue a buscar una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. Se la mostró a su nieta. ¿Es ella? La niña sintió un escalofrío. Sí, es ella, exactamente ella. La inanabuela sonrió con tristeza. Es mi abuela, tu tatarabuela, ha venido a cuidarte. La tatarabuela había muerto en la Tonhurat hace décadas, pero su espíritu había regresado para proteger a su descendiente, para cumplir una misión que había comenzado generaciones atrás. Un día, la tatarabuela finalmente habló. La niña estaba acostada en su cama cuando escuchó la voz, suave, antigua, cargada de tristeza. Vienen tiempos difíciles para tu familia, habrá muerte y tristeza, prepárate. No recordaba las palabras exactas, pero el mensaje era claro, algo malo iba a pasar. Unos meses después, falleció su tío abuelo, un hombre joven, sano, que murió repentinamente de un infarto. La familia quedó destrozada, pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, la niña tuvo un sueño tan vívido que parecía más real que la realidad misma. En su sueño estaba nevando. Su madre estaba acostada en una cama de hospital. Se veía enferma, muy enferma. Su cabello comenzó a desprenderse en mechones. Había adelgazado muchísimo. Su piel estaba completamente pegada a los huesos. La niña supo, sin que nadie se lo dijera, que su madre tenía cáncer. Su madre la llamó con un gesto débil. La niña se acercó a la sala. Voy a tener que irme, le dijo su madre con voz quebrada. Estoy muy enferma, te amo, mi niña. Luego, en el sueño, solo pudo ver la nieve caer, blanca, silenciosa, cubriendo todo. Despertó llorando, corrió a la habitación de su madre y le preguntó directamente, «Mamá, ¿tienes cáncer?». Su madre la miró desconcertada. Intercambió una mirada con la abuela, que también estaba ahí. Se quedó en silencio por un momento largo. Luego negó con la cabeza. «No, mi amor, ¿por qué preguntas eso? Tuve un sueño, te vi enferma. Los sueños son solo sueños. No te preocupes». La envió al patio a jugar con los perros, pero la niña sabía que su madre le estaba mintiendo. Pasaron varios meses. Un día, sin previo aviso, su madre se rapó la cabeza. Le enseñó a la niña a hacerle una trenza con una pañoleta, a amarrar el pañuelo de manera bonita. La niña tenía 6 años. No sabía exactamente qué era el cáncer,
pero estaba segura de que su mamá ya estaba enferma, que su sueño había sido real, que lo que la tatarabuela le había advertido estaba sucediendo. Después de que cumplió 7 años, empezó a escuchar voces que la atormentaban todos los días. Sus calificaciones bajaron. Faltaba mucho a la escuela porque tenían que ir al hospital todos los días con su mamá. Las voces no la dejaban concentrarse en nada. También empezó a ver cosas que al parecer no eran reales. Animales que nadie más veía. Personas que aparecían y desaparecían. Ni siquiera su abuela, que tenía el don, podía ver lo que ella veía. Su madre murió en noviembre de ese año. Todo lo que la niña había visto en sus sueños se convirtió en realidad. Un día antes de que muriera, negó. Su madre se despidió de ella con las Beretzitrats, mismas palabras exactas que en el sueño. Voy a tener que irme. Estoy muy enferma. Te amo, mi niña. Hoy, esa niña tiene 15 años. Cumple 16 en unos meses. Las voces siguen acompañándola. Cada vez es más difícil ignorarlas. Comienzan a atormentarla en los momentos donde está más vulnerable. Simplemente no paran, nunca se detienen. Desde hace unos años decidió dejar de negarse. Aceptó su naturaleza. Comenzó a estudiar brujería como su abuela. También lee sobre demonología, que le atrae mucho. Decidió que ese sería su camino, que esa sería su luz. Porque todas las historias de fantasmas son historias de ausencias, de pérdidas, de arrepentimiento, de la nostalgia de aquello que ya no está. Y ella lleva esa historia con ella, el peso de haber sabido lo que iba a pasar y no haber podido hacer nada para evitarlo. Esa es la verdadera maldición. Hacemos una breve pausa. Si estás disfrutando de este episodio, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Un enorme porcentaje de la gente que nos escucha no está suscrita. Así que, no seas de esos. Vuélvete parte de la comunidad de Relatos de la Noche. Y si ya estás suscrito, déjanos un comentario. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo te han hecho sentir estas historias. Esa es la mejor forma de ayudarnos. Ahora sí, continuamos con más relatos macabros esta noche. Historia 3. La niñera del campo. Esta historia me la contó alguien que prefiere mantenerse anónimo. Es la historia de la niñera de sus sobrinos, una chica joven de campo, originaria de una provincia de Ecuador. Ella vivió su niñez en la finca de su familia paterna. Se dedicaban a la producción de cacao. Era una chica de complexión delgada, muy agraciada, con esa belleza natural de las personas que crecen en el campo. Un día, cuando tenía unos 8 años, su madre le pidió que fuera a los cultivos a avisarle a los hombres de su familia que ya estaba lista la comida. Era mediodía, el sol pegaba fuerte. Ella salió de la casa y se fue caminando por el sendero de aquella finca llena de plantaciones. Al lado de una mata de mangos se encontró con su hermano mayor. Parecía que estaba escondido ahí, esperándola. Al verla, salió y le preguntó qué hacía sola en el campo. Mamá me mandó a llamar a todos para que vengan a comer. Vamos, te acompaño, les diremos a los demás, dijo su hermano, señalando un sendero diferente. Vamos por aquí, será mucho más rápido. A la niña le pareció extraño que sus familiares estuvieran por esas zonas abandonadas de la finca, pero decidió no cuestionar a su hermano mayor. Él sabía más que ella, él conocía la finca mejor. Al llegar a ese sendero, notó que había muchas formaciones de piedras, rocas grandes apiladas de forma natural. Su hermano le ayudó a escalarlas, diciéndole exactamente por dónde seguir, dónde poner el pie, dónde agarrarse. Desde la cima podían observar el camino por el que habían llegado. También se veía un barranco profundo y algunas cuevas que se habían ido formando a lo largo de los años en las paredes del precipicio. Pero no había ningún camino hacia adelante. No había dónde seguir, solo el vacío del barranco.
La niña se confundió. Hermano, ¿dónde están los trabajadores? Se está haciendo tarde. Mamá me va a regañar. ¿No quieres jugar mejor?, preguntó su hermano con una sonrisa extraña. Ven, por favor, vamos a jugar un rato. Su hermano comenzó a actuar muy extraño. Empezó a saltar, a hacer piruetas imposibles, dando vueltas en el aire como si no tuviera peso. La niña nunca lo había visto así. Ni siquiera sabía que era capaz de hacer eso. Lo miraba incrédula. Esa persona frente a ella se veía exactamente como su hermano. Tenía la voz de su hermano, pero su actitud era completamente distinta a todo lo que ella conocía. Era como un completo extraño. Después de unos segundos, escuchó voces a la distancia. Varios miembros de su familia le gritaban su nombre, desesperados. Bajó de las rocas corriendo y corrió hacia ellos. Entre la gente que le gritaba, reconoció la voz de su hermano mayor. Su hermano estaba con ellos, corriendo hacia ella. ¿Qué andabas haciendo ahí?, le preguntó preocupado. Estaba contigo. Tú me pediste que te acompañara. Te seguí. Su hermano la vio con incredulidad. Yo he estado buscándote con todos. Llevas perdida más de 2 horas. Todos procedieron a regañarla. Al parecer, ella había desaparecido desde el mediodía y ya eran casi las 3 de la tarde. La habían estado buscando por toda la finca, gritando su nombre, temiendo lo peor. Ella no entendía lo que estaba pasando. Les explicó que su hermano le había dicho que lo acompañara, que fueran a jugar a las rocas. Cuando su madre escuchó esto, palideció. Hija, no entiendes. A ti te quiso llevar el duende. No había nadie más por aquí, pero yo lo vi. Era mi hermano. Cuando te encontramos, estabas sola. Estabas inclinada muy cerca de aquel barranco. Te estabas asomando al vacío. Si no llegamos a tiempo, habrías caído. La niña sintió un escalofrío. Había estado a punto de caer por el barranco y ni siquiera se había dado cuenta. Esa fue su primera experiencia paranormal, pero lamentablemente no la única. Después de su primera comunión, se fue a vivir temporalmente a la finca de su padrino. Era una finca más grande, más alejada del pueblo. Una tarde, le pidieron que fuera a buscar a alguien en una zona específica de la finca. En el trayecto hacia allá, apareció su padrino. Ven, acompáñame a hacer un mandado, le dijo. Se desviaron del camino. La niña siguió a su padrino sin cuestionar. Era su padrino, podía confiar en él. De pronto, perdió el conocimiento. No recuerda qué pasó. Solo recuerda despertar horas después, desorientada, sin saber dónde estaba. Estuvo perdida todo el día. La encontraron a las 10 de la noche, pero la forma en que la encontraron fue lo más perturbador. Estaba inconsciente, atrapada en medio de una enredadera completamente rodeada de espinas. Espinas largas, filosas, que cubrían todo alrededor de su cuerpo. No había forma de entrar ahí. Ni siquiera cabía un cuerpo humano en ese espacio. Pero ella no tenía un solo rasguño. Su cuerpo estaba simplemente rodeado de espinas, pero no tenía ni una sola herida. Tuvieron que cortar todas las ramas con cuidado para poder sacarla sin hacerle daño. Cuando despertó, le preguntaron qué había pasado. Ella les dijo que su padrino le había pedido que lo acompañara. Tu padrino no estaba en la finca, le dijeron. Salió desde ayer a la ciudad a hacer diligencias. No ha regresado. Una curandera del pueblo le dijo que lo que le había pasado no había sido coincidencia, que tenía algo especial, que traía este tipo de entes y que a partir de entonces iba a tener que vivir siempre con un cuidado excepcional, siempre permanentemente a la defensiva, dudando de todo, de todos a su alrededor. Fue ahí que ella decidió venirse a la ciudad muy joven para buscar trabajo, para intentar olvidarse de lo que había pasado en el pueblo, pero nunca pudo olvidar, porque lo que la acecha no se queda en el campo, la sigue a donde vaya. Y hasta el día de hoy, cuando cuida a los niños, a veces ve cosas,
sombras que se mueven en las esquinas, figuras que la observan desde la ventana, voces que la llaman por su nombre cuando está sola. Sabe que el duende nunca la dejó ir, que solo está esperando el momento adecuado para volver a intentarlo, y esa espera es el verdadero terror. Historia 4. El tráiler y el panteón. Esta última historia es especial para mí. Es la historia del padre de Brenda Mercado, de Durango, México. Un hombre que ya no está con nosotros, pero cuya experiencia merece ser recordada. El padre de Brenda fue trailero toda su vida, vivió hasta sus 50 años. Hace ya 10 que murió. Era un hombre sencillo, valiente, trabajador. Amaba a su familia por sobre todas las cosas. Siempre que llegaba a casa de sus viajes, llegaba con un detalle para su esposa. Un recuerdo, flores, un peluche, cosas de enamorados, como si fueran novios. En los 17 años que Brenda lo tuvo en su vida, nunca lo escuchó faltarle el respeto a su mamá, ni a ellos. Siempre fue amoroso y comprensivo. Normalmente, cuando llegaba de viaje, se quedaba en casa con la familia. Pasaban tiempo juntos, comían juntos, reían juntos. Pero en una ocasión, todo fue diferente. El padre de Brenda había llevado un viaje de carga de Sonora hasta Chihuahua. Hizo su trabajo sin problemas y se dispuso a regresar con su familia a Durango. Pero cuando llegó, Brenda lo notó muy cansado y algo triste. Le parecía raro porque él siempre era muy juguetón con ellos, pero pensó que era normal. A veces, después de tantas horas manejando, es entendible que llegara cansado. Lo extraño es que esa actitud la tuvo por varios días posteriores a su llegada. Seguía actuando muy raro, casi no se levantaba a cenar, no estaba con ellos, solo quería estar acostado, dormir. Brenda llegó a pensar que tal vez él y su mamá estaban teniendo problemas. El ambiente en la casa se volvió tenso, permanentemente tenso. En algún momento, Brenda se atrevió a preguntarle si algo le pasaba, pero muy serio, casi enojado, le respondió que no. Brenda empezó a notar angustiada a su mamá, hasta que el miércoles siguiente su mamá y su papá salieron sin ellos. Eso fue muy raro porque aunque ya estaban grandes, siempre que salían los invitaban. Esta vez su mamá solo dijo que iban a salir, pero ni siquiera les dijo a dónde. Brenda empezó a pensar lo peor, que se iban a divorciar, que algo grave estaba pasando. Se fueron ese día por la tarde y regresaron a las 10 de la noche. Y el día siguiente hicieron lo mismo, y el siguiente también. Después de algunos días, Brenda vio el cambio. Su padre volvió a ser normal, volvió a ser él, y eso la hizo inmensamente feliz. A la semana siguiente, se fue de viaje otra vez, y todo volvió a la normalidad. Pasó más o menos un año cuando Brenda finalmente le preguntó a su mamá por qué su papá se había comportado tan extraño aquella vez. Su mamá le contó lo siguiente: «Ay, mi hija, a tu papá le pasan muchas cosas raras en la carretera, pero nunca me había contado algo como lo que le pasó aquella vez». ¿Qué le pasó? Venía de Chihuahua hacia Durango. Venía sintiéndose muy cansado y con sueño. Pensó en llegar a descansar a algún lugar cerca de una gasolinera, por lo peligroso de las carreteras, ¿sabes? Sí, vio un paradero donde pensó quedarse a dormir. Estaba como a 300 metros antes de una gasolinera. Cuando estaba estacionando el tráiler, vio una barda con muchas flores, muy bonitas, de muchos colores. Y, como ya estaba oscureciendo, se bajó a cortar algunas para traerme un ramito. ¿Sabes cómo es tu papá? Siempre pensando en mí. Brenda sonrió con tristeza. Dice que cortó un ramito de flores, las amarró con un lacito y las subió al tráiler. Las puso en el tablero, luego acomodó su camarote para intentar dormir. ¿Y qué pasó? Entre dormido y despierto, empezó a escuchar como si hubiera mucha gente ahí afuera, alrededor de su tráiler. Entre sueños, pensó que eran personas que también estaban cortando flores, porque eran muy bonitas, ¿no?
o que se habían parado ahí también a descansar antes de llegar a la gasolinera. Ignoró las voces, cerró su camarote y se metió a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, se levantó para seguir su camino, pero cuando abrió el camarote, la madre de Brenda hizo una pausa. En el tablero no había flores, había un puño de tierra. Brenda sintió un escalofrío. Al bajarse del tráiler, volteó a ver la barda para ver cómo estaban las flores, pero no había ninguna barda, no había ninguna flor. Lo único que había era un panteón sin barda, un panteón se había metido sin querer un poco con el tráiler. Estaba estacionado prácticamente adentro del cementerio. Dios mío, se quedó pasmado ahí por más de una hora. Cuando su cuerpo se recuperó y sintió que podía manejar, avanzó hasta la gasolinera que había visto la noche anterior, a 300 metros de donde estaba. Se bajó a preguntarles a los gasolineros si ese panteón tenía mucho tiempo ahí. Uy, sí, jefe, pero cuidado. Nunca se ande quedando ahí. Pasan cosas raras. Han dejado hasta loca a la gente, le dijeron. Por eso, cuando tu papá llegó a Durango, lo hizo muy serio. Sus reacciones eran extrañas. De alguna forma, era como si no hubiera salido de aquel panteón. ¿Y los días que salieron? Nos íbamos a la iglesia. El padre les estuvo haciendo oraciones todos esos días. Gracias a eso, y solo a eso, tu papá pudo volver a la normalidad. Nunca nos supieron explicar qué fue lo que le pasó, pero bueno, Brenda nunca olvidó esa historia y ahora que su padre ya no está, la recuerda con más frecuencia. Piensa en ese panteón, en esas flores que se convirtieron en tierra, en las voces que escuchó su padre rodeando el tráiler en la oscuridad y se pregunta ¿qué habría pasado si su padre hubiera abierto la puerta? Si hubiera salido a ver quién estaba ahí afuera, tal vez no habría regresado, tal vez se habría quedado ahí, en ese panteón sin barda, junto con todos los demás que alguna vez cometieron el mismo error, el error de quedarse a dormir donde los muertos descansan. Gracias por acompañarnos hasta aquí esta noche, hasta este punto al que solo los valientes y las valientes logran llegar. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla a nuestro correo. Siempre estamos atentos a sus mensajes. Y si quieres apoyarnos, solo necesitamos que te suscribas, que dejes un comentario y que nos digas desde dónde nos escuchas y cómo te hicieron sentir estas historias. Ese es todo el red de apoyo que necesitamos. Con eso es más que suficiente. Y ahora, si me permites un consejo antes de que te vayas a dormir, si esta noche escuchas pasos donde no debería haber nadie, si sientes una mano fría en tu espalda, si ves una sombra que no es tuya, no te voltees, solo cierra los ojos y reza para que amanezca pronto, porque algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad, donde pertenecen. Que tengas buenas noches, o al menos inténtalo.